cuestión de que lenguas angélicas, alguna habla como glosolalia, como raro, pura mentira satánica, no es parte de la tradición de la iglesia hablar en lenguas que no tengan sentido. Entonces en alguna parte dicen, estoy tan lleno del Espíritu Santo, no. ¿Qué sentido tiene que yo le diga, Serafín, te tengo que decir algo tan importante? Fíjate que solo hablamos, o sea, sí, tú me entiendes, yo no lo entiendo, ¿cuál es este? Es ridículo. Habla el idioma de los ángeles, el demonio también, pues. Toma esa. A continuación presentaré evidencia académica que sostiene que las lenguas que Pablo llama angélicas en 1 Corintios capítulos 13 al 14 tienen todo un soporte en el contexto cultural judío, tradición donde se forma el cristianismo, que señalan la creencia y práctica de hablar en lenguas ininteligibles, a las cuales denominaban un dialecto angelical. Así también, en la última parte de este video, citaré a diferentes padres de la Iglesia que confirman esta práctica y comprensión del don de lenguas en los primeros siglos de la historia del cristianismo. En primer lugar, hay que señalar, como Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, que existen diversos géneros de lenguas. Y esto lo podemos ver en las grandes diferencias que encontramos en la manifestación de este don en Hechos capítulo 2 y 1 Corintios 14. Por ejemplo, en la escena de los hechos de los apóstoles todos hablan en lenguas. Y en 1 Corintios capítulos 12 al 14 se destaca que este don es ejercido solo por algunos. El apóstol escribe, a uno se le da por medio del Espíritu la expresión de la sabiduría, a otro diversidad de lenguas, a otro interpretación de lenguas. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Todos interpretan? Pregunta el apóstol. En ellos las lenguas son inteligibles. En 1 Corintios 14 requieren interpretación. El acontecimiento registrado en Hechos 2 es único. Es la única ocasión en que los extranjeros que oyeron hablar en lenguas reconocieron que se hablaba su propio idioma. En ellos el hablar en lenguas se asocia con la experiencia cristiana inicial. En 1 Corintios es una parte común del culto en una comunidad cristiana establecida. En ellos, hablar en lenguas es una experiencia común de un grupo de personas. En 1 Corintios, el apóstol dice que hablar en lenguas solo es valioso para una persona si no se interpreta. En ellos, el hablar en lenguas se trata como una especie de profecía, mientras que en 1 Corintios se distingue claramente entre ambos. Justo González, en el Diccionario Manual Teológico, escribiendo sobre este don, dice: aparece en el Nuevo Testamento en lo que parecen ser dos formas. En el relato de Pentecostés, en ellos los discípulos hablan en las lenguas de otras personas que están presentes. En las epístolas paulinas, el don de lenguas es ciertamente don del Espíritu, pero aquí parece suceder dentro de la comunidad de creyentes, aun cuando nadie entienda lo que se está diciendo, y sirve para la edificación de quien habla en lenguas más bien que de otros o de la comunidad. Gruden comenta: si fueran idiomas extranjeros conocidos que los extranjeros pudieran entender, como en Pentecostés, señalando las lenguas de Corintios, ¿por qué iba Pablo a usarlos en privado cuando nadie le iba a entender, en lugar de hacerlo en la iglesia, donde los visitantes extranjeros podían entenderlo? El erudito calvinista Storms añade: en algunas ocasiones, como en Pentecostés, son idiomas humanos reales hablados en algún lugar del mundo. En otras ocasiones, principalmente en la experiencia diaria de las iglesias locales en todo el mundo antiguo y también en nuestros días,
pueden ser uno de los muchos dialectos hablados por las huestes angelicales. Pero la mayoría de las veces sospecho que las lenguas que Pablo tenía en mente en 1 Corintios capítulos 12 al 14, las lenguas en las que hablo y oro regularmente, hoy son un idioma celestial, un idioma que se deriva de la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es el contexto cultural y religioso que sustentan un lenguaje ininteligible sobre este don en los textos paulinos? Para avanzar en este punto, hay que considerar a los pseudoepígrafos, literatura religiosa que no alcanzó el estatus canónico, pero que sí influyó en ellos. En el caso del cristianismo de los primeros siglos, el llamado periodo patrístico, la importancia de los pseudoepígrafos del Antiguo Testamento a menudo se ha subestimado. Sigue siendo un hecho notable que casi todas las obras de este tipo que se compusieron en el periodo del Segundo Templo han llegado hasta nosotros solo porque fueron utilizadas y copiadas por los cristianos. Las obras pseudoepígrafas incluidas entre los rollos del Mar Muerto son, por supuesto, excepciones, al igual que algunos textos de la Genisa como el Leví arameo. Víctima de la selección cristiana pueden ser las obras proféticas o apocalípticas que enfatizaban una forma fuertemente militante de expectativa mesiánica, como los que encontramos en el rollo de la guerra de Qumran, mientras que los cristianos sí preservaron obras judías de profecía escatológica, cuyas expectativas mesiánicas podían relacionarse más fácilmente con la creencia en Jesús como el Mesías. Los primeros cristianos ciertamente parecen haber tenido un apetito considerable por las historias parabíblicas sobre los personajes del Antiguo Testamento, que muchos de los pseudoepígrafos del Antiguo Testamento del periodo del Segundo Templo proporcionaban. Quizás el texto apócrifo más conocido por los lectores cristianos en la actualidad sea Enoc, ya que tanto Judas como Segunda de Pedro los citan. Así también los lectores de la patrística sabrán de su mención en la epístola de Bernabé. Pero hay muchos otros textos que también influyeron en el pensamiento de los escritores del Nuevo Testamento, pero que no mencionan directamente. Esto lo pueden ver con mayor claridad en el trabajo del erudito David A. de Silva, en su libro publicado por la Universidad de Oxford, titulado Los maestros judíos de Jesús, Santiago y Judas, lo que el cristianismo primitivo aprendió de los apócrifos y pseudoepígrafos. Teniendo una mejor comprensión de estos textos, pasaremos a revisar el trabajo del destacado erudito en hebreo John Poirier, que explica de manera magistral en su libro Las lenguas de los ángeles el concepto de las lenguas angelicales en la literatura clásica judía y cristiana, la visión que se tenía de la práctica de este don en la literatura judía y que influyó en el pensamiento paulino y luego patrístico, que veremos en la parte final de este video. Poirier escribe: entre los judíos de la antigüedad tardía había dos opiniones principales sobre qué idioma hablaban los ángeles. No está claro cuál era la opinión mayoritaria durante el periodo del Segundo Templo, pero durante la era rabínica la opinión de que los ángeles hablaban hebreo parece haber estado en ascenso. Llamo a esta opinión hebraófona. La otra opinión principal es que los ángeles hablaban un idioma celestial esotérico, normalmente ininteligible para los humanos. En la investigación, la perspectiva del lenguaje esotérico ocupa varias veces más espacio que la perspectiva hebraófona. Angeloglosía es el término que utilizo para denotar el lenguaje de los ángeles.
También utilizo angeloglosía para denotar el fenómeno de los humanos hablando en lenguajes esotéricos angélicos. El concepto de lenguajes angelicales aparece en varios escritos judíos y cristianos. En algunos de estos escritos los ángeles hablan hebreo y en otros hablan un lenguaje esotérico sobrenatural. Las referencias más claras a la angeloglosía tienden a provenir de fuentes cristianas. Esto puede explicarse de dos maneras. Dentro del cristianismo, el idioma hebreo fue despojado de casi todo su valor religioso y la continuación y democratización del espíritu profético fue una parte más central y consistente de la teología cristiana que de la judía. La visión hebraófona del habla angelical fue promulgada por grupos que estaban ideológicamente comprometidos con el uso del hebreo. En este video no nos detendremos a citar los textos que señalan que los ángeles hablaban hebreo, sino que de manera general para centrarnos en los patrísticos, aquellos textos que sostenían que su dialecto era ininteligible, tradición que Pablo sigue en 1 Corintios 14 y los padres también. Garland señala: la tradición rabínica atribuye a Jonaán ben Zakkai la capacidad de comprender el lenguaje de los ángeles debido a su gran erudición y piedad. Fi aporta: existe cierta evidencia por fuentes judías de que se creía que los ángeles tenían su propio dialecto y que por medio del Espíritu uno podía hablar tales dialectos. Es así como en el testamento de Job, a las 3 hijas de Job se les dan cinturones carismáticos. Cuando estos cinturones se ponían en la cintura, le permitían a Hemera, por ejemplo, hablar exáticamente en un lenguaje angélico, haciendo subir un himno a Dios con el estilo hímnico de los ángeles, y al hablar ella exáticamente permitía que el espíritu quedara inscrito en su vestidura. Esa manera de ver el habla celestial podría hallarse también detrás del modo de expresarse en Pablo en 1 Corintios 14:2. Por el Espíritu habla misterios. Poirier sostiene que entre los textos en donde podemos encontrar lenguas ininteligibles están el Testamento de Job, Apocalipsis de Sofonías, Ascensión de Isaías, Apocalipsis de Abraham, el himno 11 de Fren Ciro y el libro de la resurrección atribuido a Bartolomé. El Apocalipsis de Sofonías dice que este escritor que escribió este Apocalipsis tuvo una experiencia espiritual y dice que le vio ángeles y él escribió: ellos me ayudaron y me pusieron en esa barca miles y miríadas de ángeles dieron alabanzas. Yo mismo me puse una vestidura angelical. Vi a todos esos ángeles orando. Yo mismo oré junto con ellos. Conocía su idioma, el cual hablaban conmigo. Ahora, además, hijos míos, esta es la prueba porque es necesario que el bien y el mal sean pesados en una balanza. En la ascensión de Isaías leemos que cuando Isaías entra en el primer cielo, se da cuenta de que las voces de los ángeles de la izquierda son diferentes de las voces de la derecha. Este escritor dice: y después el ángel me hizo subir a lo que está sobre el firmamento, que es el primer cielo, y vi un trono en medio, y a su derecha y a su izquierda ángeles. Y los ángeles de la izquierda no eran como los ángeles que estaban a la derecha, sino que los que estaban a la derecha tenían mayor gloria. Y todos alababan a una sola voz, y había un trono en medio, y los que estaban a la izquierda alababan después de ellos. Pero su voz no era como la voz de los de la derecha, ni su alabanza como la alabanza de aquellos. Hay muchas más análisis de estos textos, hay muchas otras citas también, libros y referencias, y todos los pueden encontrar en el libro de Poirier. Ya habiendo señalado el contexto judío religioso del cual Pablo bebe y sigue en cuanto a la doctrina del don de lenguas, pasaremos a leer algunos de los textos paulinos sobre esta experiencia
Y luego, finalmente, cómo los padres de igual manera pensaron de manera similar. Pablo escribe en 1 Corintios 14, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad, nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. El versículo 4 señala, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Solamente leyendo estos versículos podremos captar el lenguaje ininteligible, es decir, no comprensible que el apóstol le da a este don. Y si bien en el contexto de este capítulo podemos leer que pide que en los cultos públicos se hable por turno y con interpretación, no prohíbe para nada su uso para edificación personal. Los versículos del 3 al 15 dicen, por esta razón, el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que diga, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento, cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. El versículo 39 dice, así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, entendiendo ya con todo lo expuesto en este video que en la mente de Pablo estaban las lenguas ininteligibles. Otra cosa también que hay que señalar es que Pablo ordena que se hable por turnos e interprete en cultos públicos a los inconversos, pero no da esta ordenanza para cultos privados donde hayan solo miembros de la iglesia. En mi experiencia personal he estado en cultos privados donde solamente han habido miembros de la iglesia, donde la adoración, canto y oración libremente han sido hablados en lenguas por diferentes miembros de la congregación. Otro texto paulino que señala este mismo género de lenguas lo encontramos en 2 Corintios 12, versículos del 1 al 4. Garland señala, Pablo al tercer cielo, al paraíso donde escuchó cosas que un ser humano no puede hablar, asume que escuchó cosas en alguna lengua celestial. Es más probable que plantee una posibilidad realista de que algunos puedan creer que hablaban un lenguaje celestial. Pasando ya a la última parte, estaré citando a los padres que señalan este don en sus escritos, y si bien hay mucha más literatura patrística que lo hace, solo citaré a quienes describen el don según la tradición que las señalan como ininteligibles o angélicas. En primer lugar tenemos a Hilario. En su bello texto sobre la Trinidad, este obispo explica la enseñanza del apóstol sobre los carismas, incluido el hablar en lenguas. Él escribe, porque el don del Espíritu se manifiesta donde la sabiduría habla y se oyen palabras de vida y donde hay conocimiento por discernimiento divino, por los géneros de lengua, para que el hablar en lengua sea otorgado como señal del don del Espíritu Santo, o por la interpretación de lenguas, para que la fe de los que oyen no sea puesta en peligro por ignorancia, ya que el intérprete de una lengua explica la lengua a los que la ignoran. Nótese cómo, al igual que Pablo, pide el don de interpretación para que la fe de los que oyen no sea dañada, ya que no pueden comprender el lenguaje de este don. Luego, en un poema, el himno 11 de Frene el Ciro, el personaje más importante en la historia del cristianismo sirio, primitivo, leemos en la estrofa 8, el hombre es demasiado pequeño para poder oír todas las lenguas, y si le bastara oír la lengua de los ángeles que son espíritus, también podría animarse a oír el silencio que habla entre el Padre y el Hijo. Nuestra lengua es ajena a la voz de las bestias, la lengua de los ángeles es ajena a cualquier otra lengua. Ese silencio con que el Padre habla con su bien amado es extraño para los ángeles. También tenemos a San Agustín, que en su libro La ciudad de Dios escribe sobre la sanidad milagrosa de una mujer por parte de Dios, lo que provocó la reacción del pueblo exuberante. Parecía que las exclamaciones y las lágrimas
no iban a cesar nunca. Es significativo que el pueblo, movido por la gratitud a Dios por su bondad, gritaba las alabanzas de Dios sin palabras, pero con tal ruido que nuestros oídos apenas podían soportarlo. En esta descripción, como en otros muchos pasajes de los escritos de San Agustín, descubrimos evidencia de una manera intrigante de orar. San Agustín llamó a esta manera exultante de orar júbilo. En su comentario al Salmo 146, San Agustín da la impresión de que hay ocasiones en que una persona puede estar dotada del lenguaje de los ángeles. Qué gran don es hablar en lenguas humanas y angélicas. Sin embargo, el apóstol dice, si no tuviera amor sería como bronce que resuena. En otro lugar comenta, ¿qué es cantar con júbilo? No poder entender, expresar con palabras lo que se canta en el corazón, porque los que cantan, ya sea en la siega, en la viña o en alguna otra ocupación ardua, después de haber comenzado a manifestar su alegría con palabras de cánticos, se llenan de tal alegría que no pueden expresarla con palabras y se apartan de las sílabas de las palabras y pasan al sonido del júbilo. El júbilo es algo que significa que el corazón se fatiga con lo que no puede expresar. ¿Y a quién le conviene el júbilo sino al Dios inefable? En otro salmo comenta, el que se jubila no dice palabras, sino que es más bien una especie de sonido de alegría sin palabras, ya que es la voz de un alma derramada en alegría y expresa como mejor puede el sentimiento aunque no capte el sonido. ¿Cuándo pues nos jubilamos? Cuando alabamos lo que no se puede decir, observamos toda la creación, en toda ella hay algo, no sé qué invisible, que se llama espíritu o alma, que entienda a Dios que pertenece a la mente propiamente hablando, que distingue entre lo justo y lo injusto, así como el ojo distingue entre lo blanco y lo negro. Varios otros autores antiguos discuten este fenómeno. Por ejemplo, Casiodoro se refiere al júbilo como un canto, no como un discurso articulado, sino con una voz confusa. Conviene recordar en este punto las opiniones de varios padres de la Iglesia sobre el tema del júbilo, empezando por San Jerónimo, cuya fama es cercana a la de San Agustín. En su breve comentario a los Salmos explica la expresión «cantad al Señor un cántico nuevo». Para Jerónimo esto significa cantar con júbilo. Con el término júbilo entendemos aquello que ni con palabras, ni con sílabas, ni con letras, ni con discurso es posible comprender cuánto debe el hombre alabar a Dios. Juan Casiano podría haber escrito sobre este mismo fenómeno que experimentó cuando estuvo en los monasterios de Egipto. En una de las conferencias notó algunos gritos irreprimibles de alegría que se produjeron entre los monjes meditantes, tan fuertes que se oían en las celdas de los hermanos vecinos. Casiano registra al abad Isaac usando el lenguaje de San Pablo en esta ocasión, gemidos indecibles. Vale la pena recordar que esta frase significa literalmente gemidos inefables. En la época de Casiodoro nos adentramos en el periodo posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente. Como Jerónimo antes que él, Casiodoro encontró en los Salmos la fuente de la oración de júbilo. Se trata de una exultación del corazón, tal que no puede expresarse con palabras debido a su naturaleza ilimitada. Es la alegría expresada con el calor del espíritu y el grito de voces entremezcladas. El júbilo no es lo mismo que el canto, lo que no puede articularse en la pronunciación de palabras confusas puede hacerse más claro por el estallido devoto del orador exultante, escribe este padre. San Isidoro de Sevilla, inclinado a formulaciones enciclopédicas, distinguió meticulosamente el júbilo de la alegría
y la exaltación gozosa, mientras que la alegría es el goce de la mente y la exaltación gozosa incluye las palabras habladas y el cuerpo del hombre, es júbilo, es diferente. ¿Por qué? Mientras el lenguaje del hombre sea capaz de expresar la alegría con palabras, se tratará de un éxtasis gozoso. Cuando ya no sea posible expresar la alegría con palabras, se tratará con júbilo. Podemos concluir este breve repaso de los padres sobre el júbilo con San Gregorio Magno. San Gregorio propuso una modificación de la definición de San Agustín. Utilizó júbilo como sinónimo de jubilatio. En su comentario a Job escribe: pero llamamos júbilo cuando concebimos tal alegría en el corazón que no podemos dar rienda suelta a ella con la fuerza de las palabras, y sin embargo el triunfo del corazón expresa con la voz lo que no puede expresar con el habla. Ahora bien, se dice con razón que la boca está llena de risa, los labios de júbilo, y ellos, porque ven tanto que no son capaces de expresar, gritan de risa. Podríamos fácilmente multiplicar los ejemplos en la literatura antigua y medieval, pero un análisis más profundo de la cuestión de la adoración gozosa en el júbilo a lo largo de tantos siglos de la vida de la Iglesia sería tema de otro libro. Escriben los eruditos europeos que estoy leyendo, ya que, bueno, debido a la dificultad de la pronunciación de sus nombres, solamente voy a poner las referencias abajo abajo de las referencias, y voy a ponerlas ahí como referencias bibliográficas. Siguiendo con esta lectura, dice: en suma, según San Agustín y otros padres de la Iglesia autorizados, el júbilo es una oración en voz alta sin palabra. Por eso se parece a la glosolalia de algunos movimientos carismáticos contemporáneos. En el siglo IV, San Gregorio de Niza afirma directamente que es posible que un humano hable un lenguaje angélico. Escribe: uno puede recibir todos los demás dones que da el Espíritu Santo, por ejemplo, hablar en lenguas angelicales, profecía, ciencia y curación, pero no está completamente purificado por el amor del Espíritu de las pasiones que nos atormentan desde dentro. Todavía debe tener miedo de caer. Según Teodoreto de Ciro, lenguas de ángeles es oración interior no lingüística, es decir, contemplación sin palabras. Pablo no se refiere aquí a lenguajes corporales, sino a una especie de lenguaje espiritual que es usado por los ángeles para alabar al Dios de todas las cosas. Esta es una observación perspicaz que procede lógicamente del hecho de que los seres espirituales no pueden realmente usar el lenguaje transmitido por el aire mediante sonidos. San Gregorio Magno intenta describir extensamente la contemplación sin palabras, que es el lenguaje angélico. Es de otra manera como los ángeles hablan a Dios, como también en el Apocalipsis de Juan dicen: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas y la sabiduría, porque la voz de los ángeles en las alabanzas a Dios es la admiración misma de la contemplación interior. Quedarse mudo ante las maravillas de la bondad divina es emitir una voz, porque la emoción del corazón excitado con un sentimiento de asombro es una poderosa expresión de voz para los oídos de un espíritu que no está circunscrito. Esta voz se despliega, por así decirlo, en palabras distintas, mientras se moldea en los innumerables modos de admiración. Dios habla entonces a los ángeles cuando su voluntad interior se le revela como objeto de su percepción, pero los ángeles hablan al Señor cuando por medio de esto que contemplan por encima de sí mismo, se elevan a emociones de admiración. Finalmente, podemos concluir
que tanto en textos judíos como en textos patrísticos cristianos vemos referencias, alusiones a el lenguaje celestial, angélico que Pablo menciona en Primera de Corintios, y que también había una fuerte corriente en la tradición judía que también se traspasó a la tradición cristiana, de que este lenguaje era ininteligible, es decir, no era comprensible, y que, como menciona Pablo, solamente se podía comprender a través de otro don, que era el don de interpretación.